Miren, entonces, si yo empiezo vamos a ir por partes siempre, ¿no? Colocándole, ¿no? Para ir viendo así como el si fecha, ¿no? O sea, cuando decíamos, tiene tantos años, meses y días, entonces íbamos por partes para ver en dónde no está bien para ir corregir. Si hago todo y no me sale, no sé dónde está el error, ¿no? Entonces acá, si quiero los tres primeros caracteres, necesito izquierda, ¿verdad? Izquierda, ¿ok? ¿Cuál es el texto? Este de acá. Coma. ¿Cuántos caracteres? 3. Listo. Pruebo, sí, ya están los tres primeros, ¿verdad? Ahora, profesor, ¿qué más era? El guión. Profesor, ¿y el guión de dónde saco? No está. Y si no está, ¿qué hacíamos? Una celda ficticia, comillas dobles, el guión. Profesor, ¿con espacio? No, si no te dicen con espacio es porque no hay espacio, ¿no? O sea, quieren los tres primeros caracteres, un guión y el registro, los dos últimos dígitos. Entonces, pruebo hasta ahí. Ahí está, SAP guión. No SAP espacio guión. Son diferentes cosas, ¿no? Entonces, quiero así todo junto, ya muy bien, ya estamos bien ahí. Y ahora, esto tengo que unir el guión, otra vez y comercial, con derecha, pues, ¿no? Porque son los dos últimos caracteres. Derecha, ¿de quién? Del registro, coma, los dos caracteres. ¿Sí? Los dos últimos caracteres, vamos a decirlo así. Porque el derecha cuenta de derecha a izquierda, ¿no es cierto? Entonces, los dos últimos caracteres. ¿Ya? Bueno, entonces, probamos ahí. Enter. Sí. A ver, ahora pruebo copiando y veo si está bien para todos. Ropa, ROP, sí. Guión, 02, correcto. Juguetes, JUG, JUG-03. Cocina, COC, COC-0404. COM-05, ¿no? Ahí está. Entonces, la fórmula creada, que es esta, voy a cambiarle a un ratito nomás de alineación para ver la fórmula completa, ahí está, ¿no? Sería todo esto, pues, ¿no? O sea, a usted le dicen las tres primeras letras, ya tres, ahí están las tres. ¿Cómo empiezo? Primera siempre es izquierda. No, primera se empieza a derecha, recuerden, ¿no? Siempre escribimos de izquierda a derecha. Entonces, la primera es allá, las últimas son a la derecha. Después el guión, ya saben el guión, ¿ya? Y luego, los dos últimos dígitos, últimos, derecha. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Alguien que no le salió o no entiende mucho lo que hemos hecho? A ver, por favor. ¿Pues todo está claro? A ver. Todo bien, ya. Listo. Sigamos entonces. Todavía nos falta, estamos en la tercera, ¿no? O cuarta, ¿no? Recién vamos por la quinta. Largo. Mire, largo. ¿Y qué es esto, profesor? ¿Qué función, para qué me sirve? Me permite calcular cuántos caracteres tiene un texto. Por ejemplo, ¿no? Sistema SUNY. ¿Cuántos caracteres tiene? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Pruebo la fórmula, igual largo, paréntesis, ¿no es cierto? De frente, ¿cuál es el texto? Nomás me dice, ¿no? No me pide más datos. Solamente dime cuál es el texto que quieres contar. Yo te digo cuántos caracteres tiene. En total, lógico. O sea, no te dice cuántas letras S, cuántas M, cuántas Es, no. Todo lo que tú escribes en una celda, tú puedes saber, ¿sí?
¿cuántos caracteres tienes? ¿Ya? Ahora, si uno piensa un poco, de repente dice el profesor, a ver, ¿y en qué casos, no? A mí me servirá pues contar lo que dice una celda, ¿no? ¿Qué utilidad le puedo dar a este largo? Bueno, solito, como acá lo estamos viendo, quizás, en muy pocas veces, ¿no? O sea, muy pocas veces, es decir, ¿cuántos caracteres tiene el nombre de este alumno o de este empleado? ¿No? ¿Y para qué serviría, no? O sea, si lo vemos en forma práctica, vamos a decirlo, útil, ¿no? Pero, bueno, en el ejemplo final que vamos a ver de todo esto, eh, ahí, por ejemplo, sí nos puede ser útil para un cálculo ya más completo con otras funciones incorporadas, ¿no? Solito quizás no tiene mucho sentido, o sea, a no ser que por ahí sí me interesa saber cuántos caracteres viene, por ejemplo, en este nombre, ya. Recuerden que cuenta con todo el espacio. El espacio también es un carácter, ¿sí? Entonces, por ahora, bueno, ya, dejémoslo así entre paréntesis. El largo yo sé que sirve para contar la cantidad de caracteres. Listo, ¿no? Pero como utilidad constante que haga yo mi trabajo, de repente no mucho que lo voy a usar o casi nunca, ¿no? Pero ante otros ejemplos, quizás ahí sí me hace de muchísima utilidad. ¿Ya? Por eso les digo, vamos a ver luego al final un ejemplo para que ustedes apliquen todo lo que estamos haciendo aquí y ahí recién vean, ¿no? Que sí, pues cada uno de ellos tiene una labor diferente. Y en conjunto, de lo que yo quiero calcular, todos ellos me sirven. Sin ellos no podría ser de repente el ejemplo, ¿no? ¿Ya? Bueno, a ver, sigamos. Función 6. Una función llamado hallar. Y hallar, profesor, ¿y esto para qué me servirá? Bueno, acá en cambio, a diferencia del anterior, acá sí puedo decir cuántas o en qué posición, perdón, ¿no? En qué lugar de todo mi texto se encuentra tal carácter. Por ejemplo, acá le puse la S, pero puede ser cualquiera. Por ejemplo, ¿en qué posición está la letra T, por ejemplo? ¿No? La T de sistemas, ¿no? Está en la 1, 2, 3, en la cuarta posición. ¿En qué posición está la U? La U está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, en la 10. Y así sucesivamente, ¿no? Ya, entonces, nos va a indicar en qué posición se encuentra un carácter en particular, porque siempre tengo que apuntar a un carácter, no puedo apuntar a una palabra, siempre a un carácter. Si es una palabra, bueno, ¿con qué letra empieza esa palabra? Entonces ya le digo, a partir de este carácter, de esta posición, empieza la palabra, ¿no? Eso es la función hallar. Bueno, entonces vamos a ver. Le doy igual, hallar, ya está aquí, y me pide tres datos. Si quieren, entramos por el fx, ¿ya? Para que lo vean también, para que lo entiendan mejor, después ya lo hacemos en forma manual. ¿Cuál es el texto buscado? El texto que se desea encontrar, dice, puede usar signo de interrogación, asterisco, como caracteres comodines, puede usar también otros símbolos para encontrar caracteres, ¿no? También. Entonces, ¿qué es lo que quiero hallar? Vamos a poner, después ya hacemos los ejemplos que está aquí, solamente cambiamos la letra, ¿no? Yo quiero hallar la letra T, que me simbolice 1, 2, 3, 4, ¿no es cierto? Eso quiero que sea el resultado 4. Entonces, ¿qué estoy buscando? La letra T. Esa letra T tiene que estar entre comillas. Si yo le coloco, bueno, en el asistente me va a colocar las comillas dobles. ¿Ve? Pero cuando yo escribo en la fórmula, el carácter, porque es un carácter, tiene que ir entre comillas dobles. ¿Bien? ¿Dentro de qué texto? Ya, ahí sí le digo dentro de esta celda, porque esta celda es la que me va a dar el texto, todo el texto completo. Búscame la T dentro de todo esto y el número inicial. ¿Qué significa? Es contando desde la izquierda el número de caracteres, ¿no? En donde va a ubicar o de donde va a empezar a contar, digamos, la posición. Por defecto, dice, si se omite, o sea, no coloco nada aquí, va a empezar diciendo desde la 1. Siempre es desde la 1. Bueno, y como es el primer, digamos, el que voy a contar, la primera T, 1. Cuéntame desde acá, pues, ¿no? Desde la S. ¿Dónde está?
¿Ya? ¿De dónde está? Siempre de la izquierda. Listo. Acepto. Y ahí está. Mire, ¿ve? 4, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Ahora, profesor, a ver, la U se supone salía 10. A ver, entro aquí. Entonces cambio la U. Minúscula, mayúscula es lo mismo. 10, ¿cierto? Y si le digo la M, a ver, profesor, a ver, no me convence todavía. A ver, la M. ¿Qué posición es la M? Cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 6. M, búscame la M, está en la 6. ¿Sí? Ya. Ahora, por eso es que acá le puse a propuesto la S. ¿Por qué? Profesor, ¿qué pasa si yo busco otros caracteres? Quiero primero la primera S, la segunda S, la tercera S, ¿no? O la I, por ejemplo, acá en este caso también, ¿no? Ya, vamos a poner la I. Hay dos I's, ¿no? La I. Cis y uni. Ya. ¿Cuándo está la I? En la 2. Profesor, y la otra también que me salga, pues, ¿no? Que es la 12, se supone que era 12 caracteres eso, ¿no? ¿Cómo hallo la segunda? Si acá vuelvo a colocar I, va a salir saliendo, ¿no? 2. Nunca va a contar otro, sino siempre de acá, 1, 2, 2, 2, 2 y 2 y 2, ¿no? Entonces, ¿cómo hallo el segundo? El segundo I. El hallar funciona muy similar a el sí. ¿Se acuerdan de la función sí, no? ¿Qué permitía? Estar uniendo sís. Sí, sí, yo metía otro sí dentro de la fórmula del sí y seguía expandiéndome en preguntas. Esto es muy parecido. ¿Cómo así? Miren, otra vez, función. Un ratito, voy a alinear esto a la izquierda para que no se expanda mucho acá a la derecha. Entonces, ya hago esto, ¿ah? Miren, hallar, ¿ya? Hallar. Acá sí hay que escribirlo así directo, ¿ya? Sin el asistente. Porque acá vamos a usar 2, 3 hallares de repente, ¿no? ¿Cuál es el texto buscado? Entonces, entre comillas dobles, busco la I, ¿verdad? La I. Minúscula, mayúscula, como ya le dije, lo mismo. Si no, cámbienlo por una I minúscula. Ahí está. Coma. ¿Dentro de qué texto? De este texto. Coma. Número inicial. Número inicial, ¿qué sería? Profesor, 1. Pero es lo mismo que el anterior que hemos hecho. ¿Cierto? No, yo quiero el segundo I. Ah, ya. No, entonces, ¿qué le tengo que decir? Desde el anterior que ya calculé, o sea, desde el primer I, porque quiero el segundo, ¿verdad? Desde el primer I, más un carácter más, desde ahí sigue contando. Porque tengo que pasar esa barrera del I, ¿no? Para allá el segundo. Si nunca paso esa barrera del I, nunca va a calcular el segundo. Le digo, desde donde te encontré el anterior, o sea, la posición 2, súmale 1, es decir, desde la 3, sigue buscándome 3, 4, 5, 6, ¿no? Y me dirá 12 recién. Esto es lo que tengo que decir. Entonces, ¿de qué posición, de qué número inicial? Entonces, ahí es donde, en vez de ese 1, le digo, lo que yo calculé la primera. ¿Y cómo calculé la primera? Recuerden. Hallar, así calculé la primera. ¿Hallar qué? La I, entre comillas dobles, la I, ¿sí? La I, voy a colocarle acá la minúscula, la I minúscula para que, ¿no? Para que lo vea mejor, igual que el otro. Ya. Coma, ¿dentro de qué texto? De este texto, coma, ¿desde qué posición? La 1. ¿Cierto? Ya está. Cierro paréntesis ahí. Esto es de este hallar. Este es el hallar, el que está entre rojitos. Ya. La posición de qué carácter busco y ¿desde qué texto? Desde este texto. Coma, ¿de qué posición? De la 1, porque esta es la primera, ¿no? De la posición inicial 1. A esta posición, que me va a salir todo esto, recuerden cuánto salía, lo que está acá, ¿no? Todo esto me sale 2. Entonces, desde esa posición 2, más 1, o sea, 3,
en este caso ya calculará esto automáticamente. Desde ahí sigue contando para hallarme la segunda I. Así le tengo que decir yo. Y el paréntesis lógico, este cierra el paréntesis del hallar principal, ¿no? Entonces, ¿qué hago lo único? Vuelvo a escribir la primera, pero más 1. Cuando me dice quién es el número inicial, esto es lo que le voy a agregar. Listo. Pruebo 12. Vuelvo a verificar. Profesor, a ver, no me convence todavía. Quiero la... A ver, ¿qué otros caracteres hay de 2? Bueno, la S, pues, ¿no? Ya vamos con la S ahora, ¿no? Que acá el ejemplo eran con S. Una S. ¿Dónde es la S? En la 1, supone, ¿no? La primera. Ya la 1, está bien. ¿Y dónde está la segunda? Entonces cambio S aquí y cambio la S al otro lado. O sea, ambos tienen que ser la misma letra, pues bueno. Hállame la S a partir de la primera S más 1, en otras palabras. Eso sería la interpretación, vamos a decirlo, ¿ya? ¿Listo? Entonces, ¿cuál sería la segunda S? 3, ¿no? La segunda S es 3. ¿Ya? 3. Ahí está. Profesor, pero hay una S más. Ah, ya. A ver. Aquí, si usted lo quiere hacer o te piden, ¿no? Que hagamos con fórmulas, ¿ya? Entonces aquí, lo que van a hacer es, van a obtener la fórmula anterior, que es todo esto. Como ya lo tiene, muy bien. Esta es la fórmula anterior. Lo copio nomás. Listo. ¿Qué hago aquí? Entonces le digo, a ver, voy a hallar. Y no, bueno, tipean de nuevo, pues, ¿no? Pero yo estoy tratando de hacer esto para que no necesitemos tipear todo. Hállame la S dentro de este texto, coma, ¿no? ¿De qué posición? De la anterior. La anterior ya copié la fórmula. Le digo, la anterior más 1. Y le cierro el paréntesis final. ¿Quién es el anterior? Es todo esto. Es la posición 2, pero más 1. Acá está la posición 2, ¿no? ¿Cómo hallamos la 2? Ahí está. Hallar la S, coma, dentro de este texto, coma. Nuevamente, de la primera posición, ¿quién era? Hallar la S, dentro de este texto, coma 1. Esta es la primera. De la 1, súmale 1. Listo. Ya hallo la segunda S. Ahora lo que estoy diciendo es, a partir de la segunda S, todo este sombreado, súmale 1. Y cierro su paréntesis del hallar principal. Es como el sí, mire, sí, sí y sí. 3 sís. Esos son 3 hallar. Más 1, ¿no? Ya está. Le doy un enter. Y ahora dígame, ¿dónde está la tercera S? Entonces acá, ¿no? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Muy bien. 8. Puedo hacer el cálculo. Ahora, es más, profesor, pero si quiero calcular ahora, por ejemplo, nuevamente la I, ¿no? Y otra vez en la fórmula, ya, entonces, ya lo están viendo entonces, buscarlo algo más práctico. ¿Qué hago? Entonces aquí, y ahora ya se me prende el foquito, ¿verdad? O sea, esto realmente en Excel tendría que ser algo práctico, ¿verdad? Práctico. Entonces, ¿qué hago yo? Pongo un poquito más por acá donde no nos estorbe de repente las columnas que vamos a hacer luego, ya por aquí, vamos a poner aquí, le digo carácter, no, bueno, como nombre, aquí mejor. Carácter para buscar, vamos a decirlo así. Ya está, carácter para buscar, 2 puntitos, ahí está. Le doy alineación a la derecha, y aquí, una celda también que lo sombré, aquí colocaré, por ejemplo, el carácter, en este caso la S, ¿no? Ya está. Que sea igual, voy a copiarle el formato, alineado al centro y con su sombreado. Ya, ahí está. ¿Sí? Profesor, ¿y para qué hace eso? Mire, ahora lo práctico, ¿no? En vez de S, que va entre comillas, ahora le coloco la celda, pues, ¿no? Esto no, es este. ¿Ya? Celda.
¿Listo? Igual acá. A todas las S le reemplazo por esa celda. ¿Qué gano con eso? Ah, van a ver ahora, ¿no? Ven que todo se puede mejorar. ¿Ya? Toda fórmula, si yo veo, sí, pero ahora para cambiar otra letra, otra vez tengo que traer cada fórmula, ¿no? Hacer el cambio. No, y si quiero cambiar rápidamente, entonces, haga esto. Pues tiene que ser, recuerda que Excel, ¿qué te recomienda? Mejor hacer en celdas, ¿no? Listo. Reemplazo todo lo que deba reemplazar. Ya está. Entonces, ¿qué hago aquí? Quiero, por ejemplo, la I. La I, reemplazo acá. I. Ya está. Miren, en la 2 y la 12. Profesor, el tercero sale un error. Claro, es que no hay tres Is. Pero, y eso justamente luego ya de usar la función fecha, vamos a hacer búsqueda. Y ya, bueno, les adelanto un poquito de esto, ¿ya? Eh, no me gusta que sea el resultado así. Porque es un resultado y es correcto. O sea, ¿cómo se interpreta este resultado error? ¿Ya? Ya, ahorita le explico, señorita Fabiola. ¿Cómo se interpreta cuando hay una fórmula? O sea, funciona para todo. ¿Por qué acá me bota error? Lo que quiere decirme es que la letra I como tercera posición no existe. No existe el valor. Por eso dice error en el valor, o sea, no se pudo calcular. Entonces yo acá colocaré, ¿no? Primera letra, nada más directo. Primer, primer carácter, carácter, ¿ya? Acá, segundo carácter, tercer carácter, ya está, ¿no? Con núcleo 2, ya está. No cualquier letra ya, sino la letra está acá, el carácter está acá a buscar. Primer carácter, segundo carácter, tercer carácter no existe. Pero esto de repente para muchos, ¿no es cierto? No, como que, profesor, no todos van a entender esto. O sea, lo que saben Excel dice, es que está saliendo así porque no hay un tercer carácter. Pero para otros, piensa de repente, bueno, ¿qué pasó, no? Algo está mal, ¿no? No, entonces, existe una función para esto, existe una función que se llama si.error, así se llama la función. Es una función de Excel muy interesante, ahora lo van a ver cómo funciona, que me dice, o sea, o que puedo yo usarlo para lo siguiente. Cada vez que el resultado sea un error, yo puedo cambiar ese texto que sale ahorita por un texto personalizado, que yo le indique qué cosa quiero que salga. ¿Y qué puedo hacer entonces? Decirle aquí, no existe, por ejemplo, nada, ¿no? No existe. Entonces, así ya cuando alguien dice, primer carretera, ¿en qué posición? 2. Segundo está en el 12, el tercero, no existe. No existe. Entonces, eso sí se entiende. Más que este error, ¿no? Y lo mismo puedo hacer para acá, porque ¿qué pasa si yo coloco, a ver, la E? ¿No es cierto? La E. E, que es uno solo, me va a salir error en 2. Y es más, profesor, ¿y qué pasa si yo coloco, por ejemplo, el carácter F, por ejemplo? No hay F, ¿no es cierto? En los tres va a salir error. ¿Qué tendría que decirme? No existe, no existe, no existe. ¿Ya está? Y así creo que va a ser mucho mejor la respuesta que yo voy a entender, o por lo menos para la mayoría va a entender mejor eso, ¿no? ¿Sí? Ya, ahorita vamos a hacer, primero, a ver, aprovecho a resolver la duda de su compañera Fabiola, que me dice, no entendí por qué puso el 1. El 1 dentro del hallar, este 1 o el más 1 que estoy sumando, señorita Fabiola, a ver, por favor, si me indica para poder explicarle la respuesta. ¿Podría explicar ambos, ¿No? profesor, por favor? Perdón. ¿Podría explicar ambos? O sea, el 1 y aparte el más 1, la función que hace, por favor. Ya, listo, a ver. Ya. Entonces, a ver, a su compañero entonces acá, que también tiene la duda. Mire, el 1,
acá me dice número inicial. O sea, ¿qué quiere decir? Que desde qué posición quiere que empiece a contar. Eso es lo que quiere decir este número inicial. La primera búsqueda, vamos a decirlo como una búsqueda, ¿ya? Digamos que hace como una búsqueda esta función dentro de una lista de caracteres, es siempre debe empezar pues a buscar desde el primer carácter, porque no tiene sentido que le diga búscame desde la posición 10. Sí, los anteriores, que no hay el carácter, por ejemplo, tal, no, tiene que buscarme siempre desde la primera posición, ¿no es cierto? Entonces, cada vez que yo hago, ¿no? Cada vez que yo hago este cálculo, vamos a decir, con el primer carácter primero, empiezo por el primero, ¿no? Siempre va a ser, búscame desde la primera posición. Por eso siempre va con 1, ¿sí? Si no coloco, como lo que me dice la fórmula, se omite, o sea, no se escribe, solo escribe los dos primeros, él asume que es desde la 1, ¿no? Desde la 1. Ah, ya está bien. Entonces, claro, hay que colocar, sí, o sea, yo les sugiero que mejor siempre coloquen, búscame desde la 1, ¿no? Entonces ya ahí usted está, digamos, colocándole completo la fórmula, ¿no? Entonces, ese fue el primero. Cuando yo voy a la segunda búsqueda, en cambio, ya no le puedo decir, búscame desde la 1, ¿no es cierto? Aquí, en el número inicial sería esto. Si no, le diría, bueno, a ver, estamos buscando la I, ya. Entonces, la I sale 2, ok, la I sale 2. Pero si vuelvo a decirle, búscame desde la 1, o sea, otra vez de la S, otra vez me va a decir 2. Entonces, nunca va a pasar 2, 2, 2 y nunca encuentra las demás. ¿Qué le tengo que decir? Desde la anterior, o sea, desde la primera, desde el primer carácter encontrado, la I, que sería 2, le sumo 1 para que ya sobrepase ese carácter, digamos, sería la tercera posición. Desde la 3, sígueme buscando el otro carácter I. Entonces, ahí es donde yo le digo, el anterior, pero ¿cómo hemos hallado el anterior? Que salía 2, con esta fórmula, ¿no es cierto? El hallar. Esto era la primera I. A esa primera I, súmale 1. Eso le estoy agregándole para que ya no se quede trabado en la 2, 2, 2, sino pase uno más y de ahí continúe la búsqueda para hallar el otro, ¿no? Y lo Ya. mismo va a pasar para el tercero. El tercero nuevamente, búscame la I dentro del texto desde el número inicial, ¿no? Desde el número anterior, vamos a decirlo así, del carácter anterior. ¿Cuál fue el carácter anterior? La posición 2. ¿Cómo hallé la posición 2? Todo esto, lo que hemos visto en la fórmula, ¿no? Todo esto es la posición 2, hasta aquí, hasta este paréntesis rojo. A ese 2, o sea, el segundo carácter, porque estoy dando el tercero, desde la segunda, súmale 1. Siempre, y si me pidieran el cuarto, sería todo esto más 1. Si hubiera un cuarto carácter, le digo, todo este fórmula es el tercero, a todo esto más 1. Y ahí va agregando el cuarto. Si quiero el quinto, o otra vez copio el cuarto, le digo, de todo esto más 1, ¿no? Y así sucesivamente para que él vaya haciéndome la búsqueda automáticamente ya dentro de esa cadena de caracteres, ¿no? Se le agrega 1 para que no se quede siempre dándome el resultado y no salga de ese lugar. Más 1 ya significa que va a empezar a buscar lo demás, ¿no? Bueno, entonces la S es la que habíamos mencionado y eso sí sale porque es la única que tiene 3, ¿no? Pero ¿qué pasa, decíamos, si yo necesito, por ejemplo, la E? La E solamente tiene 1 y hay 2 errores. Si coloco un carácter que no es como el carácter, decíamos, ¿no? De repente N, ya, ¿no? No hay N, ¿no? Ah, perdón. Sí, uni, si hay N. Ya G, ¿no? La G no hay. Entonces me debe decir, no existe, no existe, no existe. O no sé, el resultado que usted quiere que salga en sí, ¿no? Entonces para esto usamos el si error. ¿Y cómo hago eso? Miren, entro a la fórmula y aquí se coloca adelante si punto error. Ay, perdón, rodito. Voy a colocarle esto, lo voy a alinear a la izquierda para que no se me vaya para allá. Ya está, ¿no? Ahí se quede. Después lo alineo otra vez, ¿no? Si punto error, ahí ustedes lo van a encontrar, si punto error, ya está. ¿Qué es lo que me dice el si punto error? ¿Cuál es el valor? Toda esta fórmula, ¿no? Ya, hasta aquí. Coma. ¿Y qué valor necesita? Puede ser un valor numérico, puede ser un texto, lo que quiera, usted puede sacar, ¿ah? Yo le digo, no, yo quiero que me muestres un texto. Entonces, como es texto, entre comillas dobles. Le digo que me diga, ¿no? Carácter no existe, entonces mejor, ya más claro, ya. Carácter
no existe. Ya está, más bonito, ¿no? Más completo, más entendible. Y le cierro paréntesis. Solamente me va a mostrar este texto que estoy escribiendo cuando esta fórmula me bote error. Si no, nunca me va a salir. Si todos los cálculos son correctos, va a salir el resultado de la fórmula. Solo si es que hay un error, es que yo quiero que salga otro resultado. Y listo. ¿Eh? Entonces acá aprovecho esto para no estar tipeando, ¿no? Luego copiar esto, esta partecita nomás, ¿no? Control C, listo. ¿Ah? Y ahora hago lo mismo abajo. Esto acá. ¿Qué hago? Aquí, porque la fórmula es todita esta hora, ¿no? La fórmula es toda, grande. Entonces, aquí adelante le pongo sí punto error, acá sí punto error, y ahora sí. Acá al último le digo coma y pego pues ese último, ¿no? Y cierro paréntesis, el cierro. ¿Ya está? Digo, si toda esta fórmula me saliera un error, no me muestre el error, muéstrame este texto. ¿Ya? Ahora vamos a ver, porque por ahí se excedió en alguna comilla, paréntesis de repente, ¿ya? Un ratito a ver, señor Cedric. Sí, punto error otra vez. Ya está. Todo esto es mi fórmula inmensa, la tercera es más grande, ¿no? Como ven, coma al final, y le escribo entre comillas dobles, ¿verdad? Entre comillas dobles, carácter no existe. Cierro paréntesis, ya está. ¿No? Entonces, pruebo, a ver un segundito, ahorita déjeme que esto comprobemos para que sus compañeros también ya lo vayan haciendo. Si coloco la A, que hay uno solo, ¿no es cierto? A, enter, me dice posición 7, y en cambio segundo y tercer carácter no existe, ¿no? Puedes centrarlo de que quede mejor, ya, ahí está, ¿no? A ver, coloco la I en cambio hay dos nomás, me dice, está en la 2 y en la 12, ¿no? Acá incluso, a ver, posición, le voy a colocar el resultado correcto de posición del primer carácter. Ahí está. Acá le diré posición del segundo carácter, y aquí igualmente, ¿no? Posición del tercer carácter. Ya ahí está, ¿eh? El resultado. Entonces, posición del primer carácter, 2. 12 es la posición del segundo carácter. Tercer carácter me dice, carácter no existe. O horario, ¿no? Ahí está. Carácter no existe. Ya está. A ver, profesor, T, la T, A, posición del primer carácter es 4. La posición segundo y tercero no existe. ¿Se cuenta? Pero miren que yo pude mejorar mi fórmula. Lo puedo hacer directo como hemos hecho entre comillas, ¿no? Quiero buscar la A, la S, la T, la I, pero si yo lo hago con esto, así, con celdita, pues más práctico, porque yo puedo buscar diferentes caracteres. Quiero que me dé las respuestas, a ver. Y es más, si me bota error, que me muestre un resultado. ¿Mm? ¿Se cuenta? Ya. Entonces, a ver, todos a ver, vayan haciendo eso, ¿ya? A ver, joven Cedric, ¿en dónde le bota el error? ¿El primero sí le salió bien o desde ahí ya le sale que muchos argumentos? A ver, para poder mostrarle en cuál de las fórmulas, para que usted lo vea bien, a ver. Dígame usted, en el primer carácter, segundo, tercero. Ya, no, pero sí, en cualquier carácter no hay problema. La cosa es, desde la primera no le sale, o la segunda fórmula, la tercera fórmula, el carácter no hay problema, por el digo, pero ¿en cuál de ellos? ¿Qué celda está calculando ahorita? Con un carácter, con el segundo y el tercero. Porque cada uno va con más fórmulas, ¿no? Cada vez van más fórmulas y más fórmulas. Pues en dónde le ha salido eso? En la primera celda, segunda, a ver, por favor, indíqueme para mostrarle y que vea. A ver, ya muéstreme, a ver, un segundito. A ver, a ver.
A ver, a ver. Al joven Cedric, com- comparte su escritorio. A ver, por favor. Hoy no lo veo. Compártame su escritorio. O dígame en qué celda, si no, yo le muestro acá, si no, no sé, a ver, en cuál es que no le sale, ¿no? A ver. Ya, a ver, recién. A ver, un segundito. Ya, pero a ver, baje un poquito porque no sé, yo no sé si acá yo puedo. Ya, a ver, ok. A ver, la fórmula y arriba. A ver, hay ahí, punto y coma es de usted, ok. B51, ya, coma 1. Ah, ya, es que ahí tiene que cerrar. Mire, a ver, el 1, después de B51, punto y coma 1, ese 1 ya no va, porque ahí supone, en vez del 1 está reemplazando por el hallar. ¿Sí? ¿Me escucha? A ver, borra ese, después del primerito, ¿no? Hallar y, punto y coma, ¿ya? Arriba, arriba, empezando de la izquierda, de la izquierda, no, más allá, más allá, más allá. El anterior, la izquierda, más a la izquierda. Ya, S1, así es. Después del B51, más allá, por favor. ¿Ya? No sé si verá mi mouse, pero bueno. Donde dice, a ver, empecemos de izquierda, ¿ya? Igual a hallar. Y, ¿sí? ¿Me está siguiendo ahí? Entre comillas le puso I. En a la izquierda, empezamos desde el inicio del igual. Empezamos desde el igual. ¿Sí? Vaya al igual. A ver su cursor. Ya, ahí, ajá. Dice hallar, ¿no es cierto? Ya, paréntesis, está bien ahí. Entre comillas y, ya, perfecto. Punto y coma. B51, ok, está bien ahí. Punto y coma. S1, eso ya no va, porque ahí en vez del 1 se está reemplazando el hallar. Borre ese 1 con todo el punto y coma, ¿no? Así es. Ya, a ver, borramos ahí y ahora sí, a ver, ya le sale, ¿no es cierto? A ver ahí. Ajá. O sea, recuerden que ya acá y ahí vamos a. Sí, sí, está un poco lento, está bien. No, sí, no se preocupe. Eh, ya, vamos a cerrar un ratito su. Ya voy a volver a compartir un segundito, a ver. Un ratito, está compartiendo la pantalla y ya. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es que, claro, en el primero siempre se hace, ¿no? El I, que sería en este caso mi celda, de dónde, qué texto, al B51, coma 1. Eso siempre va a ir, pero ese es para el primer cálculo, el primer carácter nomás. Pero ya en la segunda, justamente, ahí aprovechando a su compañero, a ver, para que podamos un poco por ahí darnos cuenta,
es que cuando me dice, ¿de qué posición? Ah, le digo, del anterior, entonces ahí reemplaza, ¿no? Reemplaza la fórmula y el hallar. Ya no va uno, porque si no, claro, ahí recuerden que el hallar solo tiene 3 argumentos o 3 datos que me piden. Y esto, ustedes no pueden colocar 4, 5, 6 datos, vamos a exagerar, ¿no? Basta que coloquen uno más, o sea, un coma, punto y coma, y otro dato más, entonces dice demasiados argumentos. O muy pocos argumentos también. Si yo coloco 2 en vez de 3, ¿no? Por ahí una fórmula podría decirme que faltan, digamos, ¿no? Entonces hay que tener cuidado cuántos datos estoy llenando realmente. Pero de ahí ya el resto es muy similar. Siempre en vez de ese 1, como era el primero, es reemplazar la otra fórmula. ¿Ya? Bien. Así que ahora a eso le incorporan, ya en el primero, ahí pueden observar, toda esta es la fórmula, un ratito, pero igualito a todos, ¿no? ¿Qué es lo que hago? Toda esa fórmula YAR, que puede ser chiquito o grande, en mi caso ahorita estoy usando solo el primero, le anteponemos el sí error. Luego, terminando toda la fórmula sea chiquito o grande, coma, y entre comillas, el texto que quiero que salga solo cuando hay un error. ¿Ya? Solo cuando hay un error. Si no, no. ¿Sí? ¿Está bien? Ya, entonces, bueno, ahí miren, ya completando nuestra fórmula, queda mucho más práctico, ¿verdad? Mucho más práctico. Pero miren todo lo que nos ayuda justamente también esta función cierro, ¿no? Nos ayuda bastante bien. ¿Sí? Ya, a ver, pasemos a una función más llamado concatenar. ¿Ya? Pruébenlo ahí con diferentes caracteres, ¿no? Le va a ayudar bastante bien. Igual, ahora, igual que largo, ¿no? Profesor, pero ¿y cuál es la utilidad de obtener, que me diga que está en la 2, en la 5, en la 8, en la 20, no sé, el carácter? ¿Qué saco con eso, no? Porque si hago una fórmula es porque lo necesito usar, o sea, no, en algo. Pero si no, no voy a estar poniéndome a calcular la A, la B, la C, en qué posición está. ¿No? Sería como practicar o jugar, puede ser, ¿no? Pero si no, no tiene, por lo menos tengo que hacer un montón de fórmulas, ¿qué voy a ponerme a hacer esto, pues, no? Bueno, y ahora van a todo eso darle, ¿no? En este caso el sentido, ya con un ejemplo, como le dije al final, ¿no? Concatenar, a ver, esta función nosotros ya lo hemos utilizado o ya lo hemos, a ver, ya lo hemos trabajado, pero usando su operador, así como hay el operador más, el signo más, o el multiplicador, por ejemplo, ¿no? Que en caso de función se llama producto, en caso de operador, que es el asterisco, entonces uno es operador, el otro es función. El operador concatenar es el i comercial que habíamos usado hasta hace pocos, pero existe una función concatenar. Entonces, a ver, yo quiero un poco para que ustedes también estén al tanto de lo que, qué cosa dice el enunciado y no me calculen cualquier resultado que a ustedes se le ocurra. Vamos a hacer algo, ¿ya? O sea, porque ustedes ya están en un nivel intermedio y se supone que lo primero que hago es leo la pregunta bien, analizo bien, ¿verdad? Analizo bien qué cosa me está preguntando y de acuerdo a eso recién respondo. Entonces, ¿por qué? Porque se acuerdan que yo les comentaba en la clase anterior sobre estos exámenes de certificación, por ejemplo, ¿ya? Y te colocan preguntas un poco, no sé si decirlo, capciosas, por ejemplo, ¿no? Porque a veces te dicen, realice la fórmula, nada más, y el otro te dice,
utilizando una función, calcule la fórmula. Otro te dice solamente, realice una fórmula, haga el cálculo, ¿no? de la fórmula, pero no te dice cómo. Porque recuerden que si yo quiero hacer una operación, vamos a suponer, de suma, y solo tengo dos celdas, ¿puedo usar el signo más o puedo usar la función suma? Profesor, ¿es lo mismo? Sí, pero si a ti te dicen usando función, no puedes usar el signo más, pues, ¿no? Porque ya la pregunta está diciendo use función. Si te dice usando operadores matemáticos, no puedes usar la función suma. Pues estaba diciendo use operadores matemáticos. La suma, la función suma no es un operador matemático, es una función de Excel. Ya, entonces, eso, a ver, voy a tratar yo de incorporar, ¿sí? En los exámenes, así que atento a eso. La siguiente clase vamos a tratar de hacer un examen también así parcial, pero lean bien, ¿ah? Lean bien. Alguien me responde, se supone, como este ejemplo, ¿no? Usando operadores matemáticos, sume esta celda con esta celda, ¿no? Por ejemplo, así como un ejemplo nomás. Y alguien me coloca igual, suma, selecciona las celdas, enter, 0. ¿Ya? ¿Por qué? No le estoy pidiendo usar función. Si yo le digo, utilizando una función, realice el cálculo, ya, ahí sí, más bien. Si me hacen el signo más, no, está mal. Tienen que haber usado la función suma, no el signo más. ¿Ya? Porque la pregunta le dice así, pues, ¿no? ¿Ya? Para que sepan diferenciar las dos cosas también, ¿no? Por ese lado va. Entonces, miren, acá yo voy a usar función concatenar, la función que permite unir. Y después debajito vamos a hacer el caso y cómo sería si yo quiero usar el operador. Y van a ver que se hace igual, ¿no? El resultado es lo mismo, pero uno con función, otro con el operador. Yo tengo cada celda, ¿no es cierto?, separada. Yo a propósito le coloqué 3 celdas, 3 columnas, una universidad, otro nacional, otra ingeniería. ¿Qué quiero? Que se una. Pero que se una y que me muestre de esta manera, pues, ¿no? Universidad Nacional de Ingeniería, ¿no? Ingeniería, falta la I acá. Esto yo quiero que se muestre, ¿sí? Uy, perdón. Ya, esto es lo que quiero que se muestre. Este es el resultado que yo estoy queriendo, en este caso, que salga. Entonces, muy bien, ¿cómo haríamos? Igual concatenar, ¿no? Concatenar, a ver, otra vez la alineación, si no me va a tapar las celdas, ¿no? Ya. Igual concatenar. Ahí está, ¿eh? Fx, ya está. Y ahora me dice, ¿cuál es el primer texto? Ah, el primer texto es este de acá, ¿no? Y el segundo texto, es el primero, tiene que tener cuidado, ¿verdad? No es el texto 2, es el que está ahí en la celda, columna texto 2. Yo a propósito le coloqué así a ver si se equivocan, ¿no? ¿Por qué? Porque si usted ve cuál es el resultado que espera, ¿qué es? La universidad, si yo le escribo el texto 2 nacional, estos dos van a quedar pegados. Yo quiero con todo el espacio y todo. Entonces, ¿qué hay como texto 2? El espacio. Entonces, ¿qué hago? Espacio, pero que va entre comillas, ¿no? Entre comillas doble va. Pero acá, si quiero, no le coloco, porque con el asistente te ayuda a colocar las comillas, pero si yo hago directo, tengo que colocar las comillas, ¿no? Para hacer el espacio. ¿Cuál es el texto 3? Entonces acá está 1, el espacio es 2, 3 es nacional, este es 3. ¿Cuál es el 4? Espacio, ¿hay el D? No, entonces espacio, DE, espacio. Todo eso es el texto 4. Entonces, el texto 4, espacio, DE, espacio. Entre comillas también. ¿Por qué? Porque si no, el D no va a aparecer.
esto va a quedar ingeniería pegado a nacional. Está mal, ¿no es cierto? Entonces, entre comillas, lo que me falta. Y como texto 5, recién ingeniería. Ya está, es lo mismo. Recuerden que ustedes han hecho más complicado todavía con sí fecha. ¿Ya? Estamos solamente acá. Cada texto es la porción que quiero que aparezca. Ya no se usa comercial acá. Por eso es una función, pero muy similar. Es el mismo pensamiento cuando uno hace también el comercial. Lo mismo, solo que acá ya no usamos comercial, sino ya está el concatenar que está haciendo lo mismo la unión, ¿no? Entonces, acepto y veo el resultado, pues, ¿no? ¿Está bien el resultado? Sí. Universidad, espacio nacional, espacio de, espacio ingeniería. Los que algo no hicieron van a ver pegados ahí. Ah, ¿qué me faltó? Ah, me faltó el espacio. Tengo que agregar el espacio, pues, ¿no? Ahí no va comercial, ¿ah? Como ya le estoy diciendo, ¿no? No va comercial. ¿Sí? El concatenar diciendo, yo voy a unir todo lo que separen entre comas. Entonces ya no necesito comercial. Solamente, ¿qué voy a unir? Este texto, esta celda, coma. Con el espacio, coma. Con esta celda, coma. Con este texto, entre comillas, espacio, de espacio, cierro comillas, coma. Y con esta celda, listo. Todo eso lo va a unir él. El concatenar es eso. Por eso lo estoy uniendo. Si yo quisiera lo mismo, hacer, ¿sí? Esto mismo, hacerlo, pero con operador y comercial, miren cómo sería, pues, ¿no? Digo, quiero que me unas esta celda, ¿con quién? Y comercial, ¿no? Con el espacio, porque no hay espacio entre universidad y nacional, entonces espacio. ¿Cómo es el espacio? Entre comillas dobles, ¿no? Espacio, cierro las comillas dobles, ya. Y nuevamente, esto vuelve a unirme con nacional. Ya está, acá hay Universidad Nacional, el espacio está por medio. Ahora, ¿qué me falta? A, D, E. Esto no lo tengo. Entonces, otra vez, 1 y comercial, entre comillas dobles, espacio, D, E, espacio, y cierro las comillas dobles. ¿Ya estoy a dónde? Ya pasé esto. Me falta ¿qué? Ingeniería. Entonces, únelo con ingeniería. ¿Listo? ¿Listo? ¿Te cuenta? Así. Y lo mismo arriba, solo que quitando el i comercial y colocando las comas, o punto y coma. ¿Eh? Yo le voy a quitar el igual para que no me calcule y comparen con lo que acaban de hacer con el concatenar. Miren, igualito. Todo lo que da dentro del paréntesis del concatenar, ¿qué cosa es? Esto mismo. Solo que sin el i comercial, en vez de i comercial es la coma, 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 coma. Comparen, ¿no? ¿Está bien? A ver, ¿le salió? ¿No le salió? Ahí está la fórmula incluso. ¿Está bien? ¿Seguimos? Ok, muy bien. Sí, por ambos lados, la idea es que con los dos hagan, ¿no? Y ustedes ahí luego vean, profesor, yo más me inclino por la función, por ejemplo. Otro dirán, profesor, yo más me gusta hacerlo con el e-comercial. Bueno, como ven, ambos tienen el mismo resultado. Ambos son simples, digamos, no tienen ni una complejidad, ¿no? Eh, entonces, lo van a, claro, si para uno dice la función es más práctico, usen la función, así es. Los dos son válidos, ya, el resultado va a ser lo mismo, ¿no? Así que bueno, a ver, ya está ahí entonces, ¿sí? Vamos, continuamos.
el curso, ¿no? A ver. Ahora nos vamos por dos funciones, o tres. Vamos a ver de una vez esos tres, porque los tres, bueno, tienen muy similar trabajo en el sentido de que se hace al texto y quiero cambiar la forma de presentar al texto, ¿no? Como por ahí a veces muchos tienen ustedes, por ejemplo, que convertir un texto que está en Excel a mayúsculas o viceversa, minúsculas, o darle como nombre propio. El nombre propio es que cada palabra, la primera letra se vuelva mayúscula. Solo cada palabra, ¿no? No todo el texto en completo. Entonces, la primera letra de cada palabra. Entonces, ¿qué pasa cuando quiero hacer algo así en Excel? Porque en Word hay una herramienta directa que usted le dice, quiero mayúsculas, quiero minúsculas, nombre propio, y automático se pasa. No necesito tipear de nuevo, ¿no? Entonces, pero en Excel no. En Excel tiene que usar función. Función. ¿Y cuál es esa función? Bueno, aquí justamente vamos a hacer eso. La función, como ahí ven arriba, es simple. Lleva el mismo nombre de lo que queremos hacer, mayúscula, en este caso mayúscula, solo hasta la C. Y me dice, ¿de qué texto? De este texto. Listo. Cierro el paréntesis, quiero de esta celda que me convierte en mayúsculas, y ahí lo tenemos, ¿ven? Tal cual está. Quiero el inverso, el minúscula, entonces igual, minúscula. ¿De qué? De esta celda, ¿sí? Cierro paréntesis y se convierte en minúsculas. Y si quiero un nombre propio, la función se llama non propio, y le digo, ¿de qué celda? De esa celda final, ¿no? Ahí está. Cierro su paréntesis, porque no me pide nada más, me dice, ¿qué celda? Nada más, ¿no? Enter, y ahí está, ¿ves? La S y la U mayúscula, todo el resto sigue minúscula. Son tres de las funciones que también nos va a ser de utilidad en algún momento que queramos. Entonces, a ver, más o menos yéndonos a la práctica, que por ahí seguro para algunos también no sabían cómo hacerlo en cuanto, claro, así es, o sea, no funciona igual que Word, ¿no? ¿Ya? Cambiar a mayúsculas en Excel no se puede, ¿ya? O sea, en forma automática, digamos, como Word, ¿no? Acá sí tiene que hacerse función, necesariamente. Ahora, profesor, vamos a suponer, ¿no? Vamos a suponer, a ver, un caso. Profesor, yo tengo acá, por ejemplo, los nombres, me han escrito algunas mayúsculas, minúsculas, está todo hecho, ¿no? Un desorden, digamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, voy a escribir algunos nombres, por ejemplo, a ver, esto, Marco Gutiérrez. Como ejemplo, mira, quiero mostrarles acá. Luego en mayúsculas escribieron el otro, Luisa Torres. Abajo otro minúscula, ¿no? María Rojas, y así sucesivamente. Entonces, ¿qué hago yo? Vamos a suponer son 500, 5.000, 80.000 datos así que están todo hecho un desorden. No todo está uniforme, ¿no? Entonces, ¿qué hago yo acá? A la primera le pongo mayúscula, un caso que le puede servir. Digo, mayúscula esta celda, listo. ¿No? Enter. ¿No? Ahí está, ¿no? Y aquí copio la fórmula, pues, ¿no? Y toditos van a estar ahora mayúsculas. Profesor, pero no voy a tener dos columnas, pues. Lógico. Ahora, profesor, entonces lo copio para reemplazar. Ah, tengan cuidado en la forma de copiar. Recuerden, por eso que en Excel básico esas cosas son muy útiles. Si yo copio, control C, y vengo aquí y lo pego, control V, miren lo que va a pasar. Todo se borró. Profesor, pero ¿por qué no pegó? ¿Por qué desapareció de aquí? No hice cortar, ¿no es cierto? Dice copiar, ¿ah? Control C. Ah, a ver, voy a escape nomás. Voy a deshacer lo que hice. Ya, ahí está, ¿no? Mucho escape lo hice acá, ya. Miren, ¿por qué? Porque recuerden que esta celda depende de esta. Si yo reemplazo, entonces ya no va a haber nada. Y si no hay nada, ¿cómo calcula el otro que estoy copiando? Todo se pone en blanco. ¿Sí? Esa es la razón. Entonces,
¿Qué tengo que hacer? Ah, copio, sí, cierto, voy a copiar. ¿Sí? O cortarle lo mismo, ¿ya? Pero, ¿qué tengo que hacer acá? Decirle, clic derecho, pégame los valores, no la fórmula. Pues si no, la fórmula va a ser incoherente, ¿no? No tiene sentido reemplazar dentro del origen. Pégame los valores. Listo. Pegar valores no le interesa de dónde vino, solo me interesa esos nombres que lo copien y lo peguen acá. Listo. Ya se reemplazó. Ahora, ¿qué hago con esto? Una vez que ya, ¿no? Copié todo y ya está bien todo mi columna, lo elimino, ¿no? Suprimir, ya está. Y ya tengo todito mi columna, ahora sí, todo mayúsculas, o todo minúsculas, o sea, como quieran, pues, o nombre propio, ¿no? Nombre propio a todos, listo. Y así cualquier tipo de columna lo pueden transformar, luego lo copian, pero pegando valores, y ahí es donde ya van a tener todo ordenado. O sea, todos con los mismos caracteres que ustedes quieran, pues, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende? Ya, ahora, para esto, entonces, nosotros vamos también a ver otra utilidad, por ejemplo, este fue mayúscula. En el caso, nosotros queramos, por ejemplo, calcular el correo, ¿sí? ¿Qué ocurre? Nosotros, por ejemplo, tenemos aquí ya, María Torres, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner así. La mayúscula, mayúscula, ¿ya? Entonces, María Torres, ¿no? Mayúsculas, eso quería, ya. Entonces me dice, calcula el correo, ¿no? El correo de esta persona. ¿Qué es? Además, a ver, perdón. María y Torres esta parte, ¿no? Y acá me pide calcular el correo. Acá es correo. Ya. ¿Cómo es su correo? Me dice. La primera letra del nombre con su apellido. Arroba sistemasuni.edu.p. Vamos a suponer que esa es la regla para crear los correos, ¿no? Como se le pedía, creo, en la práctica, ¿no? En la práctica 2, 3, creo. Entonces, ¿cómo hago? Ustedes ya saben. ¿Cómo obtengo la primera letra? Porque me dice la primera letra del nombre con su apellido. Ya, pues ahora sí ya conoce, ¿no? Igual izquierda, ¿no? De esta celda, quiero, coma, quiero el primer carácter. Y esto únelo, ¿con qué? Con el apellido. Ya, hasta ahí que tengo. M. Torres. Sí, pero me falta el arroba. Ah, ¿dónde está la columna arroba? No hay. Y si no hay, ¿qué hacemos? Entonces, esto lo uno, entre comillas dobles, escribo todo lo que viene. Arroba sistemasuni.edu.p. Cierro las comillas dobles y ya está. Ahí está el correo. ¿No? ¿Ves? Estoy usando cuaderno. Ahora, profesor, ¿y si esto estuviera dentro? Ah, bueno, ahí las cosas cambian. Ahí tendría que usar lo que ahora más abajo van a hacer ustedes ahora, ¿no? Pero por ahora, columnas separadas. Ya. Pero ojo, hay una regla para los correos, así como para las direcciones URL, las páginas web. Siempre se debe escribir en minúsculas, no mayúsculas. Entonces, yo habiendo escrito esto, tengo un problema ahí. No debería escribir así. Igual, la arroba ya la escribí en minúscula, pero esto, profesor, es que esto salió pues de que las celdas, los nombres están así en mayúsculas. ¿Qué voy a hacer? No, pues bueno, ustedes conocen funciones. ¿Qué hago aquí? Entonces, a todo, hacia acá, después del igual, le coloco minúsculas. Le digo, conviérteme a minúsculas toda esta fórmula. Hasta aquí. ¿Listo? Ya está. Un simple función. Ahora sí, todo sale en minúsculas. ¿Eh? A pesar que esto tengo mayúsculas, pero yo lo quiero convertir en minúsculas, ahí está. ¿Se cuenta? Solo incorporo, ¿no? La función minúscula. Nada más, porque ni siquiera te pide más cosas, ¿no? Ni siquiera te pide 2, 3, 4, 5 datos para hacer esto, ¿no? Digo, minúscula a toda la función, la fórmula que tienes. Puede ser una fórmula de 20 líneas, minúscula todo eso, ¿no? Listo. Práctico y rápido. ¿Eh? ¿Está bien? Ahí aprueben a ver, ¿sale o no sale?
Profesor, ¿no sería en el caso que el nombre y el apellido se encuentren en la misma celda? Ah, es que ahorita eso van ustedes mismos a resolverlos, que no se preocupen, ¿ya? No se preocupe, a ver. Ahorita van a hacer. Si están en la misma, ahora van ustedes a mismo a hacerlo. Van a entender ahora mejor, ¿sí? Pero bueno, se entiende el correo, ¿no es cierto? Ahorita eso, porque el otro que le dije, ¿qué pasa si el nombre y apellido está en la misma celda? Bueno, eso ahorita ustedes mismos lo van a solucionar, ¿ya? A ver, no se demoren ahí, ¿ya? Esta es la función que calcula, a ver, Rodito acá, le voy a pegar acá debajo, ya, ahí está, ¿no? Esta es la fórmula que calcula para calcular el correo, digamos, ¿no? Primera letra con el apellido, ahí está, ¿sí? Eso es, ¿sí? Y a todo esto solamente, ¿qué le hice? Colocarle minúscula, abro y cierro paréntesis al final. Nada más, eso es lo único. Pero esto es lo primero que tienen que hacer bien, ¿no? La minúscula es sencillo, ¿no? Eso no tiene nada ya de digamos, de dificultoso, digamos, ¿no? La dificultad está en el anterior, ¿no? O sea, en lo que está ahí debajo. Yo acá le estoy marcando. Ahí está. Ya, esta izquierda, minúscula, ya. Ya, ahí está, sí. Porque siempre sale esa letrita, ¿no? Sí, ahorita, señorita Fabiola, ahí van a hacerlo ahora. Ya terminó Víctor Hugo, ¿sí? Vamos ahí a ver. Ahorita van a resolver eso mismo. Ya, miren. ¿Qué van a hacer ahora, jóvenes? Y ahora, a ver, y luego, lógico, yo les voy a también ayudar ahí a solucionar. Vamos al ejemplo de fuego acá, ¿ya? Ustedes luego colocan su nombre. Acá ahorita he colocado mi nombre, pero ustedes coloquen pues su nombre, ¿sí? ¿Qué necesito? Que me separe el nombre, mi nombre completo, pues, ¿no? Ya, nombre, mi apellido paterno, mi apellido materno, ¿cierto? Las tres separaciones aquí. A ver, háganlo, ¿sí? Para ver qué tal ahora, cómo les va. O de repente por ahí todavía no queda muy claro, bueno, ahora lo van a ver, ¿no? Va a quedar muy bonito, ¿no? ¿Ya está? Ya, muy bien. Ya, Víctor Hugo.
Eso está bueno. Sí, súper veloz. A ver, ahora, cambien por sus datos ustedes. Pero utilicen, porque justamente acá tiene una pequeña restricción. Esto va a funcionar si tienen un solo nombre. Si tienen dos nombres con sus dos apellidos, ya serían 4 palabras, ¿no es cierto? Solo utilicen un nombre, su apellido paterno y materno. Ya después, ustedes van a quedarse ahí, ¿no? Tratando de buscar, ¿y cómo sería con dos nombres? ¿Cómo lo podríamos hacer? Ya, bueno, ustedes ya ahí van a poder, ¿no? Quizás tener un poco más, ya mirar otras funciones que también se incorporen aquí. Pero por ahora, solo un nombre, su apellido paterno y su apellido materno. Y díganme, ¿funciona? O sea, sin cambiar nada, solamente cambien su nombre y cambien, nada más. O sea, su nombre, un nombre, apellido paterno y apellido materno, nada más. Si la fórmula está correcta, lo que hicieron, todo debería salir bien, igual que mi nombre. No me alteren nada en la fórmula, ¿sí? A ver, y díganme ustedes si sale o no sale.